Bien, el tema del día de hoy es proporciones, ¿ya? Y es el complemento de la clase que vimos la semana pasada en aritmética, que es razón. Entonces, vimos la semana pasada que una razón es una comparación entre dos cantidades. Esa comparación se puede dar por medio de la resta o por medio de la división. Y una proporción es cuando igualas dos razones, sean aritméticas o sean geométricas. Estas dos razones que se igualan tienen el mismo valor, ¿correcto? Tienen el mismo valor. Y estas proporciones que van a nacer de esa igualación, pues también tienen dos clases que vendrían a ser la proporción aritmética y la proporción geométrica, ¿correcto? Bien, entonces esta es una breve introducción a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Tenemos dos tipos de proporciones, proporción aritmética y proporción geométrica. Dentro de cada una de estos tipos de proporciones también hay distintas características para distintos tipos de proporciones. En este caso, la proporción aritmética, como se puede apreciar aquí en pantalla, tenemos de dos tipos. Tenemos proporción aritmética continua y proporción aritmética discreta. Cuando una proporción aritmética se dice que es continua, cuando el elemento central, es decir, el segundo elemento, se repite en la otra razón, ¿no? Es decir, en la zona izquierda, en el miembro izquierdo, tenemos entonces eh, este valor que se repetiría de la misma manera en la zona derecha, ¿no? Entonces, cuando se repite el elemento central, llamaremos a esta proporción aritmética continua. Y cuando los cuatro elementos de la proporción sean distintos, como los que se puede apreciar aquí, elemento A, elemento B, elemento C y elemento D, cuatro diferentes elementos, a esa proporción aritmética se le llamará discreta. ¿Correcto? Entonces, como se puede apreciar aquí, lo que tenemos es una razón. Acá tenemos la primera razón aritmética y acá tendríamos la segunda razón aritmética. Estas razones tienen el mismo valor. Ojo con eso. ¿Ya? Las razones tienen el mismo valor. Muy bien. Entonces, como dijimos, ¿no? La teoría dice, ¿no? Cuando el consecuente de la primera razón aritmética es el mismo antecedente que de la segunda razón aritmética, entonces se llama a esta proporción aritmética continua. Y cuando todos los elementos son distintos, se le llamará proporción aritmética discreta, ¿no? Bien, propiedades. Si resolvemos esta ecuación que se forma aquí, descubriremos que A más C, es decir, la suma de los términos extremos, es igual a 2 veces el término medio, ¿correcto? Y si queremos averiguar cuánto vale el término medio, ya vendría a ser la suma de los elementos extremos dividido entre 2, ¿correcto? Dividido entre 2. Muy bien. El elemento central, el elemento que se encuentra aquí en la parte central tiene un nombre y eso lo encontramos más abajo. El elemento que se repite es llamado como media diferencial o media aritmética. ¿Correcto? Media diferencial o media aritmética. Y el tercer elemento distinto, porque tenemos A, B y C, el tercero diferente, recibe el nombre de tercera diferencial. Entonces, cuando en algún problema o algún ejercicio nos hablen de la media diferencial, el único lugar donde vas a encontrar la media diferencial es en una proporción aritmética, pero continua. Y si en algún ejercicio nos hablan de que existe una cuarta diferencial, ¿eso dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en una proporción aritmética discreta. ¿Por qué? Porque los cuatro elementos son diferentes y el cuarto elemento, recibe el nombre de cuarta diferencial, como se puede apreciar allí en el recuadro. ¿Ya? Entonces tiene sus nombres, ¿no? Bien.
Ahora, pasando al otro tipo de proporción que vendría a ser la proporción geométrica. Como dijimos, una proporción geométrica es la igualdad de dos razones geométricas. Entonces, aquí tendríamos la primera razón geométrica, A sobre B. Acá tendríamos la segunda razón geométrica. Y como estas dos razones son iguales o equivalen a lo mismo, se forma una proporción geométrica. Esta proporción geométrica hay dos tipos, ¿no? La que ves aquí es la continua porque el consecuente de la primera razón geométrica es exactamente igual al antecedente de la segunda razón geométrica. Entonces, cuando se cumple que estos elementos valen lo mismo, se forma una proporción geométrica continua. Ese elemento que se repite lleva el nombre de media proporcional. Entonces, cuando me hablen a mí de media proporcional, te están hablando o haciendo referencia a que estás en una proporción geométrica continua. ¿Correcto? Continua. Bien. Continuando, ahora, el tercer elemento distinto que observas aquí, el tercer elemento distinto o diferente, lleva el nombre de tercera proporcional. ¿Correcto? Tercera proporcional. Bien. Si resolvemos esta ecuación, multiplicamos en aspa, quedará que los términos extremos es igual a la multiplicación de los términos medios. ¿Ya? A por C es igual a B elevado al cuadrado. Y si queremos averiguar cuánto vale la media proporcional, este exponente lo pasamos como raíz y ya saldría. Recuerda, estos dos razones geométricas, como valen lo mismo, tú lo puedes igualar a cualquier constante. Lo común, la constante que siempre le ponen, letra K, como vimos en la clase pasada. Y cuando tenemos dos razones geométricas en las que los elementos son completamente diferentes, ninguno es repetido con el otro, entonces el cuarto elemento distintivo, es decir, este de aquí, ya, este de acá, ese cuarto elemento distintivo lleva el nombre de cuarta proporcional. Entonces, cuando te hablen de la cuarta proporcional, sabrás que te encuentras en una proporción geométrica discreta. ¿Correcto? Muy bien. Otra vez, la constante a la que podemos igualar ambas razones puede ser cualquier letra, no necesariamente K. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier letra. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta aquí tendríamos la base de la teoría. De hecho, que hay algunas propiedades que también podríamos analizar, como las que se encuentran aquí, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes tres razones geométricas, como las que ves aquí, tres razones geométricas igualadas, ¿no? Entonces sería podríamos decir que es como una triple proporción, ¿correcto? Como todas valen lo mismo, yo puedo decir, esto equivale a una constante, esto también equivale a la misma constante, y el de acá también equivale a la misma constante, ¿no? Por esa razón, todo se iguala acá. Entonces, si es que esto se cumple, se cumplirá la siguiente propiedad. La suma de los tres antecedentes dividido entre la suma de los tres consecuentes vendrá a ser igual a esa constante. Tal cual, igual. Y la otra propiedad es que la multiplicación de los tres antecedentes dividido sobre la multiplicación de los tres consecuentes, como puedes ver aquí, equivale a la constante elevado al cubo. ¿Correcto? Constante elevado al cubo. ¿Ya? Esta propiedad puede servirnos en algunos casos particulares. Muy bien. Listo, entonces hasta aquí finalizamos la teoría. Es momento de irnos a la práctica. Vamos a la práctica. Dice, en una proporción geométrica continua, la suma de los extremos es 45 y la diferencia de las mismas 27. Halla la media proporcional. Entonces, importante. Profesor, disculpe su micro. Ya, perdón. Sí, a veces mi micrófono falla, ¿no? Disculpen, chicos. Bien. A ver, vuelvo a decir, en una proporción geométrica continua,
la suma de los extremos es 45 y la diferencia de las mismas 27. Haya la media proporcional. Bien, entonces, si nos fijamos en nuestra ficha, proporción geométrica continua tiene la siguiente forma, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. A sobre B es lo mismo que B sobre C. ¿Correcto? Bien. ¿Cuáles son los términos extremos? Estos dos. Estos son los términos extremos. Según el ejercicio, dice que la suma de los extremos es 45. Entonces vamos a sumar A más C es 45. Y dice que la diferencia de los mismos, ya es decir, la resta, el resultado de la resta de los mismos es 27. Entonces yo voy a asumir pues que si yo resto estos dos elementos, A menos C, tiene que darme 27. Listo, y bueno, con esto, y como tú ya tienes experiencia en esto, ya sabes qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a eliminar, ¿no? C positivo con C negativo se eliminan, sumamos A más A, haríamos 2A, y 45 más 27 vendría a ser 72, ¿no? El 2 pasa a dividir para acá. A valdría 36. Si entre los dos suman 45, pregunta chicos, ¿cuánto valdría la C? 9. Para que eso, muy bien, para que eso sea verdad tiene que ser 9. Listo, entonces ya tenemos A, ya tenemos C. Lo reemplazamos. Sería 36 sobre B, es lo mismo que B sobre 9. Bien, como a mí me dicen hallar la media proporcional, es decir, hallar el valor de la B, porque esa es la media proporcional, entonces multiplicamos en aspa, ¿no? 36 por 9 es lo mismo que B por B. Y 36 por 9, ¿cuánto es? Creo que es 324. 324. Ok. Lo ponemos entonces. 324 es igual a B elevado al cuadrado. Este 2 que está como cuadrado, o perdón, sí, claro, como potencia o exponente lo podemos trasladar como si fuera raíz. ¿Y cuánto vendría a ser raíz de 324? 18. Bueno, ya está. Entonces la media proporcional equivale a 18 y se acabó, ¿no? Listo. Problema 1. Si el problema no le especifica, buena pregunta, vamos a asumir que es una proporción geométrica, ¿correcto? Geométrica discreta, ¿ya? O sea, la que tiene 4 elementos distintos. Ya si el problema no le especifica. Nos dicen, si A es la media diferencial de 35 y 23, y B es la tercera diferencial de 32 y 22, calcula A menos B. Bien, entonces, para esto hay que fijarnos en la teoría. A es la media diferencial. ¿Dónde aparece la media diferencial? ¿En qué tipo de proporción? A ver, chicos. La ¿Dónde? proporción Aritmética, muy bien. Proporción aritmética. ¿Continua o discreta? continua. Continua. Entonces, la forma de la proporción aritmética continua es así. A menos B es igual a B menos C. Donde la media diferencial es el que se repite. Es el que se repite. Listo. Entonces me dicen, A es la media diferencial. Entonces pongo aquí, en vez de la B, voy a poner A mayúscula. Y los otros dos elementos que me faltan, me los dan aquí, ¿no? A es la media diferencial de 35 y 23.
Entonces, en vez de A, respetando el orden, ponemos el 35 y en vez de la C, ponemos el 20. Listo. Siempre respetando el orden. Ok. Listo. Entonces, pasamos el 23 a sumar. Haríamos en total 58. 58 es igual. Este A lo pasamos a sumar aquí. Haríamos 2A. Y el 2 pasaría a dividir. 58 dividido entre 2, eso sería 29. Entonces ya tenemos el valor de la A. Listo. La otra nos dice lo siguiente. B, ¿ya? B es la tercera diferencial de 32 y 22. ¿Dónde aparece la tercera diferencial? A ver, ¿dónde aparece la tercera diferencial? Ya. ¿Aritmética continua o discreta? Aritmética Proporción continua. aritmética continua. Continua. Eso es. Y otra vez es la misma forma, ¿no? A menos B es igual a B menos C. ¿Quién es la tercera diferencial? La C. Según el ejercicio, B va a ocupar esa posición. Entonces, en vez de esta C, vamos a cambiarlo por B mayúscula. ¿Ya? Listo. ¿De quiénes? De 32 y 22. Entonces, respetando el orden, primero pongo el 32, el siguiente elemento sería el 22. Pero, como estos elementos, según la proporción, tienen que ser iguales, entonces el 22 también se repetiría. Listo. Entonces ya lo tenemos, ¿no? ¿Ya? Tendríamos 32 menos 22 es igual que 22 menos B. Esto sale 10. 10 es igual que 22 menos B. Muchachos, ¿cuánto valdría la B? Directo ya. 12. 12. 2. Listo, ya tenemos A, ya tenemos B. Nos dicen calcular A menos B. Muy bien, por lo tanto, A menos B, 29 menos 12, eso vendría a ser 17, ¿no? Listo, se acabó. Problema 2. Pregunta 3. Dice, la media proporcional de M y 27 es M. Hasta ahí nomás. ¿Dónde aparece media proporcional? A ver, chicos. En proporciones geométricas. Ahora, la pregunta. ¿Discreta o continua? Continua. Continua. Muy bien. Listo, buena colo. Entonces, vamos a colocar la forma de la proporción geométrica continua. La forma es así, ¿no? A sobre B es igual a B sobre C. Me dicen, la media proporcional, es decir, el valor que ocupa la B, de M y 27 es N. O sea que la media proporcional vale N. Vamos a borrar y vamos a poner aquí N. Los otros dos elementos nos lo dan aquí, ¿no? M y 27. Entonces, en vez de poner A y en vez de poner C, respetando el orden, acá iría M y acá iría 27. ¿Ya? Listo. Siguiendo con el ejercicio, me dicen, M es la tercera proporcional entre 3 y 18. La pregunta es, tercera proporcional, ¿dónde aparece tercera proporcional? ¿En la geométrica discreta o continua? En la proporción geométrica continua. Continua, ¿no? Continua. Y la tercera proporcional es la que ocupa esta posición. Entonces, ahí va la M. Listo. 3 Los entre otros, 18, 18 entre... correcto. Siguiendo el orden, ¿no? 3 sobre 18. Ya sabes que en la continua estos dos son iguales, así que 18 y 18. Y esto se puede resolver, ¿no? Bien. Puedes multiplicar cruzado, ojo, puedes multiplicar cruzado, ¿ya? Cosa que te va a salir. También puedes simplificar, por ejemplo, acá le sacas tercio. Y al 18 también le sacas tercio, que vendría a ser 6. Y ahí después de eso ya recién multiplicas. 1 multiplica a M
dando como respuesta m. Y 6 multiplica 18. Por favor, ¿eso cuánto sería, chicos? 6 por 18. 108. Ok, muy bien. 108. Listo, gracias por... Entonces, como ya averiguamos el valor de la m, lo único que hacemos es reemplazarlo acá. Entonces, en vez de poner m, ya vamos a borrar y poner 108. Y ahora sí, pues multiplicamos cruzado, ¿ya? N por n es lo mismo que 18 por 27. Oh, perdón, que 18 no, que 108 por 27. Muy bien, si no me equivoco, esto sería n elevado al cuadrado es igual a 2916. Y para que esto sea verdad, la n, ¿cuánto tiene que valer, chicos? Muy bien. Por aquí me dicen 54. ¿Ok? Confirmen, por favor. 54. ¿Sí? 54. Ok, listo, 54. Bien, me piden hallar m menos n y pues ya salió, ¿no? M menos n, 108 menos 54, sale 54. Este ejercicio 3, copia por favor. La 4 dice, si a sobre b es igual a 2 sobre 3 y a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado es igual a 52, calcula b menos a. Bien, mira, eh, vamos a ponerlo por aquí. A sobre b es 2 sobre 3. Eso significa que a es como si fuera 2 y b es como si fuera 3. Pero recuerda que cuando hagas esta comparación, siempre hay que agregarle una constante k, como explicamos la clase anterior. Bueno, una constante cualquiera, ya no necesariamente la k. Entonces, a partir de este momento, para nosotros a equivale a 2k y b equivale a 3k. Nos piden, ¿te has dado cuenta que nos piden b menos a, verdad? Entonces, eso es lo que yo tengo que averiguar. O sea, mira, b vale 3k, a vale 2k. 3k menos 2k, k, ¿cierto? Eso es lo que tengo que averiguar. ¿Cuánto vale k? Para eso voy a valerme de esta partecita de aquí. Me dicen que a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado es igual a 52. Como dijimos, en vez de poner a, lo reemplazaremos con 2k. Entonces sería 2k elevado al cuadrado más 3b, perdón, 3k elevado al cuadrado. Todo es igual a 52. Bien, les pregunto, 2k elevado al cuadrado, ¿a cuánto es igual? 4K al cuadrado. Muy bien, es correcto. 4k elevado al cuadrado. Y 3k elevado al cuadrado es igual a... 9K al cuadrado. Muy bien, correcto. Todo es igual a 52. 4k cuadrado más 9k cuadrado. Hacemos 13k al cuadrado. Todo es igual a 52. El 13 lo pasas a dividir. Eso nos daría 4, ¿cierto? Y ya pues ya salió, ¿no? K es igual a 2, chicos. Y eso es justamente lo que a mí me pedían averiguar, mira. ¿Cuánto vale K? K es igual a 2. Ejercicio 4 resuelto. Puedes copiarlo, por favor.
Bien, nos dicen César y Andrea poseen cantidades de dinero que están en relación de 6 a 7. Muy bien. Entonces, esto lo vimos la semana pasada. Están en relación de tanto a tanto. ¿Qué tipo de razón era? ¿Se acuerdan? Aritmética, geométrica. Ujú. Me están plagiando, ¿no? A ver, ¿qué era la semana pasada? Chicos, es geométrica. Cuando leas están en relación de tanto a tanto, razón geométrica. Entonces, lo que tiene César es a lo que tiene Andrea como 6 es a 7. ¿Ya? Pues siempre respetando el orden. Entonces, podemos aquí colocar que para nosotros lo que tiene César es como si fuera 6 veces K y lo que tiene Andrea es como si fuera 7 veces K. Bien. Si seguimos leyendo nos dicen, si Andrea diera 10 nuevos soles, o bueno, 10 soles a César, ambos tendrían la misma cantidad de dinero. Es decir, que si Andrea se deshace de 10 soles y esos 10 soles los recibe César, ¿no? Andrea se deshace de 10 y quien recibe esos 10 es César. Tendrían la misma cantidad. Reemplazando, en vez de A, ya sabes que vamos a poner 7K. Entonces sería 7K menos 10 es igual, C es igual a 6K. Ya está. Listo. Y bueno, este 6K lo pasamos a restar. Nos quedaría una sola K es igual a este menos 10. Lo pasamos a sumarse con ese 10, haciendo en total 20. K es igual a 20. Nos piden cuánto dinero tiene César. Bueno, César tiene 6 veces K. Por lo tanto, César sería igual a 6 multiplicado por 20. Y eso es igual a 120 soles. ¿Ya? César tiene 120 soles. Bien, ejercicio número 5. Por favor, tomamos nota. En una proporción geométrica continua, el producto de todos sus términos es 1296. Calcula la media proporcional. Entonces, proporción geométrica continua. La forma es la siguiente. Ponemos allí A sobre B es igual a B sobre C. Dice que el producto de todos sus términos es 1296. O sea que si yo multiplico estos 4 términos, tiene que ser igual a 1296. Entonces lo ponemos por aquí, ¿no? A por B, de nuevo por B, y de nuevo por C, todo es igual a 1290. Nos dicen, calcula la media proporcional, es decir, el número que va en el centro. Bien. Ideas, muchachos, ¿qué hacemos aquí? A ver. Lo que se me ocurre es que AC podemos decir que AC es lo mismo que B al cuadrado o B por B. Correcto. Muy bien. Profe, multiplicamos cruzado, pues, ¿no? Ya está, ¿no? A por C, mira, vamos a ponerlo. A por C es lo mismo que B por B. ¿Cierto? Ya está. Eso nos sirve para poder reemplazar aquí. Entonces, tú sabes que, como dice el dicho, el orden de los factores no altera el producto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo junto esta A con esta C? Si yo lo junto, si yo los multiplico juntitos, me va a dar este resultado, ¿cierto? Entonces lo voy a poner por aquí. B por B. Estas B de color azul las copio igualito acá. B por B, todo es igual a 1290.
Muchachos, esta B multiplicado 4 veces es igual a B elevado a la ¿cuánto? B a la cuarta. Y todo es igual a 1290. Pregunta, número a la cuarta que te dé 1290. A ver, chicos. 8 creo que es. 8. Voy a comprobar, ¿no? 8 es, ¿no? Sería 64 por 64. Volamos. No, 8. Se pasa 4000. Sí, volamos. Menos. 6. 6, 36. Sí, Sí. ya. Dale, muy bien. Entonces B vale 6. Listo, nos piden calcula la media proporcional y justo la media proporcional es el número que se repite en la parte central. Así que la respuesta vendría a ser la media proporcional vale 6. Bien, ejercicio final, me parece que no hay ejercicio 7. Hasta ahí. Listo. Copiamos, por favor, muchachos. Último ejemplo.